Ítem 2 del laboratorio de resumen de la prueba 1. Construya una tabla de distribución de frecuencias para la variable tipo de contrato de los trabajadores de la empresa 2. Considere la tabla la frecuencia absoluta y relativa. Frecuencia absoluta y relativa. Entonces, primero construir una tabla. Después la 3 nos va a pedir hacer un gráfico circular, ¿cierto? Ya, entonces, este tipo de variable, antes que hagamos cualquier cosa tipo contrato, ustedes se imaginarán, es una variable de tipo cualitativa. ¿Ya? Entonces ya no nos va a servir hacer estadística descriptiva, porque no podemos organizar por intervalos palabras o nombres. Por lo tanto, vamos a trabajar con la función contar.si. Esto tenemos que hacerlo en la hoja de desarrollo. Nos cambiamos de hoja. Todo esto había sido la 1D, ¿cierto? Entonces ahora hacemos la letra, perdón, no la letra, el número 2, ítem 2. Y vamos a hacer una tabla de frecuencia. ¿Qué es lo que tenemos que contar? Si nos fijamos bien, hablábamos del tipo de contrato. El tipo de contrato y la frecuencia. Tipo de contrato. Si quieren aumentamos un poquito más el ancho de esta columna. Tipo de contrato. Y esto es de la empresa 2. ¿Cierto? Y queremos contar la frecuencia. Que considera frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Ah, perfecto. Entonces, eso es para la tabla. Considere la tabla. Perfecto. La frecuencia absoluta es FI y la relativa es la HI. FI y HI. Tipo de contrato. Entonces vamos a observar acá los datos. Hay tres tipos de contrato. Indefinido y plazo fijo, ¿cierto? Entonces vamos a usar la función contar.si. Primer contrato tenemos indefinido. Indefinido, plazo fijo y honorarios. No sé si hay, creo que no hay más. Plazo fijo y honorarios. Y acá tenemos que usar la función contar.si. Vamos a centrar un poquito esto. ¿Ya? Perdón. Igual contar, nos va a contar las celdas .si que cumplan con, bueno, ¿de qué rango? Dijimos que esto era de la empresa 2, ¿cierto? Empresa 2. Entonces nos vamos a, perdón, contar.si, abrimos paréntesis, nos vamos directamente a la hoja de datos, subimos por la barra de acá, empresa 2, y seleccionamos, el título no va, seleccionamos solamente los datos que son obviamente de texto, control shift, flecha hacia abajo, ya, seleccionamos todos los datos. ¿Y cuál es la condición? No lo cambiamos de hoja, porque si se cambian de hoja se les puede producir un enredo, les va a cambiar de datos a desarrollo. Así que quédense ahí trabajando en esta parte de la pantalla, punto y coma, hay que agregar un criterio. El criterio siempre va con comillas. Bueno, vamos a contar primero los que son de indefinido. Y escribimos entonces indefinido, que sean iguales entonces a ese texto. Quiere decir que el criterio nos va a contar todas las celdas que dice indefinido. ¿Ya? ¿Cuántos tienen ese tipo de contrato? 879. Ahora hacemos lo mismo. Igual contar.si sobre los trabajadores de la empresa 2. Datos. De nuevo vamos arriba. Trabajadores de la empresa 2. Y vamos a contar los que son plazo fijo. Los seleccioné todos. Como ustedes ven. Punto y coma. Abrimos comillas. Plazo fijo. Y nos costó 199. Cuando yo escribo criterio entre comillas, tiene que estar tal cual como dice ahí. Si yo pongo, si cambio un poco alguna letra o pongo algún acento, no lo va a contar bien. Así que cuidado con eso, con ese tipo de conteos, que son contextos. Contar.si, abrimos paréntesis, de nuevo sobre el mismo rango de celdas. Sobre el mismo rango de celdas. Control Shift, flecha hacia abajo. Punto y coma. Y ahora nos interesan los que son de honorarios.
cierre comillas, cierre paréntesis, y hacemos enter. Podemos sumar, debería cuadrar con lo que ya hicimos antes, deberíamos ver suma de todo lo que está acá, 1200 datos, y hacemos la frecuencia relativa dividiendo las frecuencias absolutas por el total de datos. Como ustedes ven, dividimos eso con eso. Hacemos enter, nos da un decimal, lo llevamos a porcentaje con algunos decimales también, y copiamos hacia abajo esta fórmula. Bueno, antes de copiar es importante que el dato de abajo, el total de datos, esté fijo, una celda fija. Usamos F4. Ahí sí, porque si no, cuando copiamos la fórmula, se va a arrastrar la celda de 1200 abajo y ya va a estar dividiendo por 0 y eso va a arrojar error. No se puede dividir por 0 en matemáticas. Ahí tenemos la tabla de frecuencias. Cerramos con bordes, todos los bordes, ¿cierto? Lo dejamos hasta ahí. Ahí está la tabla. Ítem 2.